Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde las sorpresas son el pan de cada día y las emociones nos desbordan a cada segundo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque lo que les traigo hoy, créanme, es de otro nivel. Seguro que ya leyeron el título, ¿verdad? Halil İbrahim sorprende a la reacción increíble, no te lo pierdas. Y sí, están en lo correcto. Hoy seremos testigos de una sorpresa épica, de esas que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hablaremos de Halil İbrahim, ese hombre con un corazón de oro y una mente brillante para planear las sorpresas más inesperadas, y de Esla, nuestra querida Esla, que será la afortunada destinataria de esta demostración de cariño tan especial. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues, agárrense fuerte porque la cosa se pone buena. Vamos a ver cómo Halil İbrahim, con la complicidad de algunos amigos cercanos y familiares, organiza una sorpresa que Esla jamás olvidará. Desde la planificación meticulosa hasta la ejecución impecable, cada detalle está pensado para hacer de este día algo absolutamente mágico. Veremos la reacción de Esla, esa reacción que todos estamos esperando, esa explosión de alegría y emoción que nos contagiará a todos. Antes de que nos sumerjamos por completo en esta historia llena de amor y sorpresas, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimas cosas preparadas para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a la acción. Dejen que les cuente todo sobre esta increíble sorpresa. Halil İbrahim lleva semanas planeando esto. Quería hacer algo realmente especial para Esla, algo que reflejara todo el amor y la admiración que siente por ella. Había pensado en 1000 ideas, desde una cena romántica a la luz de las velas hasta un viaje sorpresa a un destino exótico. Pero al final, se decidió por algo mucho más personal y significativo, una fiesta sorpresa con todas las personas que Esla ama. *** El origen de la idea y los primeros dilemas ***. La idea, como todas las buenas ideas, surgió de una conversación aparentemente trivial. Halil İbrahim y Esla estaban hablando sobre cumpleaños y aniversarios, y Esla mencionó casualmente que nunca había tenido una verdadera fiesta sorpresa. No una de esas que se medio intentan y uno termina adivinando antes de que ocurran. Halil İbrahim captó la indirecta al instante. Él siempre ha sido de los que creen que las palabras a medias, a veces, son los mensajes más importantes. Pero convertir esa simple mención en una realidad implicaba un reto considerable. Esla era, como ya les dije, una persona sumamente observadora. No se le escapaba nada. Planear algo sin que ella sospechara ni remotamente era como intentar cruzar un campo minado con los ojos vendados. La presión era alta. Halil İbrahim comenzó haciendo una lista mental de posibles escenarios. Un viaje sorpresa a Capadocia con globos aerostáticos al amanecer, demasiado obvio. Una serenata con mariachis en medio de la calle, demasiado cliché. Una cena romántica en un restaurante de lujo, demasiado predecible. Necesitaba algo único, algo que realmente la dejara sin aliento. Entonces la inspiración lo golpeó como un rayo, una fiesta sorpresa en el jardín de sus padres. Un lugar lleno de recuerdos, de risas compartidas, de tardes de juegos y celebraciones familiares. Un lugar que significaba mucho para ella. Era perfecto. *** La conspiración se pone en marcha ***. Una vez que tuvo la idea clara, el siguiente paso fue reclutar a los cómplices. Los padres de Esla fueron los primeros en ser contactados. Al principio, se mostraron un poco escépticos. Conocían a su hija y sabían lo difícil que sería mantenerla al margen de todo. Pero la determinación de Halil İbrahim y su entusiasmo contagioso terminaron por convencerlos. Luego vinieron los amigos más cercanos de Esla. Organizaron reuniones secretas en cafés apartados, enviando mensajes encriptados a través de aplicaciones de mensajería y utilizando nombres en clave para referirse a Esla. Operación Alegría, así la llamaron. Cada uno tenía una tarea asignada: la decoración, la música, la comida, las invitaciones. Era un equipo bien coordinado, motivado por el deseo de ver a Esla feliz. La comunicación era crucial.
Crearon un grupo de chat exclusivo donde compartían ideas, avances y, sobre todo, advertencias sobre cualquier movimiento sospechoso de Esla. Cada vez que ella preguntaba algo fuera de lo común, sonaba la alarma y todos se ponían en alerta máxima. *** El lugar mágico, decoración y ambiente ***. El jardín de la casa de los padres de Esla era un lienzo en blanco listo para ser transformado en un escenario de ensueño. Halil Ibrahim quería crear un ambiente mágico y festivo que reflejara la personalidad de Esla, alegre, vibrante, llena de vida. Comenzaron colgando guirnaldas de luces de colores entre los árboles, creando un techo estrellado que iluminaba el jardín con un brillo cálido y acogedor. Luego inflaron cientos de globos de diferentes tamaños y colores, formando arcos y guirnaldas que decoraban el perímetro del jardín. Las flores frescas eran un elemento indispensable. Halil Ibrahim sabía que a Esla le encantaban las rosas, así que encargó un arreglo floral espectacular con rosas de todos los colores. También añadió otras flores de temporada, como margaritas, tulipanes y girasoles, creando una explosión de color y alegría. Para añadir un toque personal, Halil Ibrahim imprimió fotos de Esla con sus amigos y familiares y las colgó en pequeños marcos de madera. También colocó velas aromáticas con su fragancia favorita, creando un ambiente relajante y acogedor. *** La banda sonora de la felicidad, música y ritmo ***. La música era fundamental para crear el ambiente adecuado. Halil Ibrahim conocía a la perfección los gustos musicales de Esla. Sabía cuáles eran sus canciones favoritas, esas melodías que la hacían bailar y cantar a todo pulmón. Creó una lista de reproducción con todas esas canciones, desde los clásicos del pop turco hasta los éxitos internacionales del momento. También incluyó algunas canciones románticas que le recordaban a su relación con Esla. Pero no quería limitarse a una simple lista de reproducción. Quería algo más, algo que realmente animara la fiesta y pusiera a todos a bailar. Así que contrató a un DJ profesional que se encargaría de mezclar la música y crear un ambiente festivo y divertido. El DJ también se encargaría de poner música en vivo durante la cena, creando un ambiente más íntimo y relajado. Halil Ibrahim le pidió que tocara algunas canciones románticas durante el momento de la propuesta, creando un ambiente aún más especial. *** El banquete de los sentidos, comida y delicias ***. Halil Ibrahim sabía que Esla era una gran aficionada a la gastronomía. Le encantaba probar nuevos sabores, experimentar con diferentes ingredientes y disfrutar de la buena comida. Así que preparó un banquete delicioso con sus platos favoritos. Había desde platos tradicionales turcos, como el ***manti** y el ***lamakun***, hasta delicias internacionales, como el sushi y la pasta italiana. También incluyó opciones vegetarianas y veganas para complacer a todos los invitados. Pero la joya de la corona era el pastel. Halil Ibrahim encargó un pastel espectacular con la forma de un corazón, decorado con flores y mensajes de amor. Era un pastel de varios pisos, con diferentes sabores y rellenos. Era una obra de arte comestible. Además del pastel, también preparó una mesa de postres con una variedad de dulces y pasteles, como baklava, lokum y tarta de chocolate. También había frutas frescas y helados para refrescar a los invitados. El día de, el plan se pone en marcha ***. El día de la sorpresa, Halil Ibrahim estaba más nervioso que nunca. Había pasado semanas planeando cada detalle, y ahora todo dependía de que el plan se ejecutara a la perfección. Le dijo a Esla que iban a ir a cenar a un restaurante elegante para celebrar su aniversario. La recogió en su coche y la llevó por un camino diferente al que normalmente tomaban. Esla empezó a sospechar que algo raro estaba pasando, pero Halil Ibrahim supo cómo mantenerla tranquila y distraída. Le contó chistes, le habló de sus planes para el futuro y le hizo cumplidos sobre su belleza. La mantuvo entretenida y concentrada en la conversación, evitando que notara nada sospechoso. Cuando llegaron a la casa de los padres de Esla, Halil Ibrahim le vendó los ojos y la guió hasta el jardín. Al principio Esla estaba un poco nerviosa, pero luego sintió la calidez del ambiente y escuchó las risas y las voces de sus seres queridos. ***, la explosión de alegría, la reacción de Esla ***. En el momento en que Halil Ibrahim le quitó la venda de los ojos, Esla se quedó sin palabras. Vio a todos sus amigos y familiares reunidos en el jardín, gritando sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría y emoción. No podía creer lo que estaba viendo.
La reacción de Esla fue simplemente increíble. Corrió a abrazar a Halil Ibrahim y le dio un beso apasionado. Luego se lanzó a los brazos de sus padres, sus hermanos y sus amigos. Estaba tan feliz y agradecida por esta sorpresa tan especial. La fiesta fue un éxito total. Todos bailaron, cantaron, rieron y compartieron momentos inolvidables. Esla se sintió como la persona más afortunada del mundo. Sabía que tenía a su lado a un hombre maravilloso que la amaba con todo su corazón. *** El momento culminante, la propuesta inolvidable ***. Durante la fiesta, Halil Ibrahim tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a Esla. Le dijo que era la mujer de su vida, que la amaba más que a nada en el mundo y que quería pasar el resto de sus días a su lado. Esla comenzó con la voz temblorosa por la emoción. Desde el momento en que te conocí, supe que eras especial. Tu sonrisa ilumina mi día, tu risa es la melodía que quiero escuchar cada mañana, y tu corazón es el hogar al que siempre quiero volver. No puedo imaginar mi vida sin ti. Luego se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió y mostró un anillo de diamantes brillante. Esla, ¿quieres casarte conmigo? Esla, con los ojos llenos de lágrimas, dijo que sí sin dudarlo. Todos los presentes aplaudieron y vitorearon a la feliz pareja. Fue un momento mágico y emotivo que quedará grabado para siempre en la memoria de todos. ***, un futuro lleno de amor y felicidad ***. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Esla y Halil Ibrahim bailaron su primera canción como prometidos y compartieron un pastel delicioso. Fue una noche inolvidable, llena de amor, alegría y felicidad. Al día siguiente Esla despertó con una sonrisa en el rostro. Todavía no podía creer todo lo que había pasado. Se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Sabía que tenía a su lado a un hombre maravilloso y que juntos construirían un futuro lleno de amor y felicidad. Y esta, mi gente, es la historia de la increíble sorpresa que Halil Ibrahim le preparó a Esla. Una historia llena de amor, emoción y alegría que nos demuestra que las sorpresas son una forma maravillosa de expresar nuestros sentimientos y fortalecer nuestros lazos con las personas que amamos. Espero que esta historia les haya inspirado a sorprender a sus seres queridos y a crear momentos inolvidables juntos. Ahora, recapitulando un poco, vimos cómo Halil Ibrahim, con una planificación meticulosa y la ayuda de amigos y familiares, organizó una fiesta sorpresa inolvidable para Esla. Fuimos testigos de la increíble reacción de Esla, esa explosión de alegría y emoción que nos contagió a todos. Y finalmente celebramos el compromiso de esta hermosa pareja, que nos demostró que el amor verdadero existe y que las sorpresas son una forma maravillosa de expresarlo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un comentario aquí abajo contándome qué les pareció la sorpresa y qué tipo de sorpresa les gustaría recibir o dar a sus seres queridos. Me encanta leer sus comentarios. Y ahora el llamado a la acción que todos estábamos esperando. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like gigante, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que también se inspiren con esta historia de amor, y por supuesto, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.